La pobreza. La pobreza de la mujer. La pobreza, la forma como se constituye, ¿cierto? ¿Y la pobreza de dónde mismo? De la mujer de Latinoamérica. De Latinoamérica. ¿De la mujer? Sí. Nos vamos a esconder. Ya niñas, tenemos el objetivo de la clase y el título, por favor, para que eso lo apunten ahí en su cuadro. Dice, objetivo, conocer indicadores económicos de América Latina actual y lo relacionan con la desigualdad económica y pobreza de la región. ¿A cuál región tenemos que hacer referencia? A Latinoamérica, ¿cierto? Muchas gracias. Javi, ¿qué pasa? ¿Está bien? ¿Ah? ¿Está bien? ¿Sí? ¿Necesita salir? ¿No? Más difícil para encontrar. Bien. ¿No se ve muy bien? Tenemos la cortina cerrada. Sí, pues mucha luz. Sí. Mira, la opción que tiene es que ya está subido al Classroom, lo puedes ver ahí mientras. Sí, clase 29. ¿Cómo afectaba la pobreza a las mujeres? A ver, de lo que recuerdan. La maternidad. ¿Quién era el culpable de la pobreza? Los hijos. O sea, no podíamos culpar a los hijos de la pobreza. Es la situación que estábamos analizando, ¿de acuerdo? ¿Listo? Sí. ¿Sí? ¿Mía? Ya. Mira, hay dos conceptos clave ahí, que es crecimiento económico y Producto Interno Bruto. Vamos a ver el primer video que nos contextualiza entonces este concepto y luego vamos a hacer los comentarios. ¿Qué es el crecimiento económico? Se refiere al aumento de la cantidad de bienes y servicios producidos en un país durante un periodo de tiempo determinado. El crecimiento económico se mide a través del incremento porcentual del Producto Interno Bruto del país,
generalmente en el transcurso de un año. De la misma manera, el crecimiento económico se define como el incremento del PIB por habitante. Como que el video es súper técnico, Sí. ¿ya? Pero había que presentar. Sin embargo, ahí dice la definición que el crecimiento económico se refiere a la mejora de los estándares de vida de los países, medida por la capacidad productiva de su economía y su renta en un periodo específico. Como que también es una definición técnica. Pero resulta que para poder entender eso, tenemos que primero comprender qué es lo que es la capacidad productiva en la economía de un país. Entonces, por ejemplo, ¿qué áreas de la capacidad productiva de un país conocen ustedes? ¿Dónde se produce? Agricultura. Por ejemplo, entonces, si coloco aquí capacidad productiva, usted tiene el primer ejemplo, que es la agricultura. Aquí se produce la papa, la verdura, la fruta, etc. ¿Qué otra actividad productiva existe? La ganadería. Ya, ganadería. Estas son actividades primarias, porque ahí están produciendo materia prima. Lo que se hace en la fábrica. Lo industrial. Eso es una actividad ya elaborada, ¿cierto? Terciaria, secundaria, quiero decir. Entonces, fábricas. O también industrias. Capacidad productiva. Otros ejemplos. ¿Dónde más encontramos capacidad productiva dentro de un país? Por ejemplo, ustedes son estudiantes de ¿qué especialidad? Administración pública. ¿Qué tipo de capacidad productiva es lo que ustedes van a hacer si continúan con esta carrera? Contabilidad. ¿Y contabilidad es parte de la agricultura? No. ¿De la ganadería? ¿Fábricas? No. ¿Industrias? No. ¿Qué tipo de capacidad productiva sería? ¿Ahí? A ver. Servicios, pues. Sí, pues. Servicios contables. Así como hay servicios legales, servicios médicos. Entonces, ahí involucramos a un conjunto de producción que tiene que ver con actividades profesionales. ¿Sí? ¿Qué otro tipo de capacidad productiva encontramos en un país? De la plata. ¿Cómo de la plata? ¿Cómo se...? ¿La plata? A ver. Pero no sé cómo decirlo formal. Entonces eso sería, entendí lo que querías decir. Eso. Financiero. ¿Ya? Claro, dentro de la actividad productiva de un país encontramos el banco, ¿cierto? Y los bancos generan una actividad productiva a partir del dinero. ¿Cómo lo generan? Con crédito. ¿Sí? Uno va al banco y le dice, ¿sabe qué? Présteme $1 millón de pesos, listo, lo va. Ahí tiene su millón. Pero resulta que ese banco no lo presta para que después uno le devuelva justito el $1 millón de pesos. ¿Qué te cobra? Interés. Y te cobra ya, no sé, por decir algo, me devolviste el $1 millón de pesos en 10 cuotas, 12 cuotas, pero cuando terminaste de pagar todo el crédito, no pagaste $1 millón, pagaste $1.200.000, $1.300.000, porque ahí hubo una capacidad productiva del dinero, generó más dinero. ¿Qué pasa? Ponte aquí en nuestra ciudad, en nuestra región, hay una actividad productiva que es súper importante, que genera mucha plata. No precisamente,
Sí podríamos mencionar aquí el vino, sí, pero no es la primera. Cobre. El cobre. ¿Y esa actividad productiva se llama? Minería. Minería. Pues. Muy bien. Minería. Ya. Y vamos a poner aquí un etcétera. Porque hay mucho para abajo. Como dijo usted, la producción del vino. Vitivinícola se llama ese. ¿Ah? Tenemos, por ejemplo... ¿Ah? El salmón, ya. La pesca, ¿cierto? Sí. Tenemos entonces un montón de otra capacidad productiva y factores. Pero queremos llegar acá. Dice, crecimiento económico. Se refiere a la mejora de los estándares de vida de los países, medida por la capacidad productiva de su economía y su renta en un periodo específico. Hasta ahí todavía como que no nos dice nada. Pero esta capacidad productiva, chiquilla, voy a inventar números. Voy a inventar los números. Nosotros no tenemos aquí los indicadores económicos y tampoco no me gustaría verlos porque son complejos. Pero voy a inventar números para que sea más fácil. Entonces, dice que tenemos que ver en un periodo específico. El periodo específico es un año. También se puede hacer más reducido, pero idealmente se mide en un año. Entonces, supongamos el año 2022. Se suma todo lo que produjo la agricultura dentro de un país. Es decir, mira, este año la agricultura, la fruta, la verdura, la exportación de la fruta, qué sé yo, rentó o produjo, qué sé yo, 500 millones. Sí, ahí tenemos un ejemplo. Luego, la ganadería. ¿Cuánto rentó la ganadería? No, mire, sabe que la ganadería, que los pollos, que los cerdos, que las vacas, las ovejas, las cabras y todo lo que tenga que ver con la actividad productiva de la ganadería, rentó 450 millones. Sucesivamente, toda la actividad productiva que hay en un país se va sumando. Ya aquí pongámosle 200, 500 más, servicio hizo 500, financiero hizo 1000, minería hizo 5000, etc. Entonces, esto es la productividad de un país del año 2022. Pero el concepto, chiquilla, nos habla de crecimiento económico. Crecimiento económico. Hay que compararlo. Entonces, ¿con quién tendríamos que compararlo, Sofía? ¿Con el año anterior o el año que sigue? ¿Sí? Entonces, ejemplo, ya, el 2023. Agricultura. ¿Sabe qué? No, mire, justo ese año hubo sequía. O al contrario, hubo inundaciones, qué sé yo, y a donde se salió el río se llevó los cultivos, qué sé yo. Entonces la agricultura no rentó 500 millones, rentó 400, ¿ya? 400. Hay una pérdida. Sí. Entonces como que la economía de la agricultura no andaba muy bien y así como abajo. Pero la ganadería también fue afectada por la misma sequía. Los animales se murieron, había poca agua, qué sé yo, y rentó 350. Pero las fábricas anduvieron bien. Claro, porque como había menos de esto, las fábricas necesitaban producir más. Y rentó 500. La industria también les fue bien. Hicieron 700. Servicios de 500 saltaron a 1000. El ámbito financiero hizo 1500 y la minería de 5000 se saltó a 7000. No me lo había inventado. Pero resulta que este de aquí nos dio un indicador y este otro de acá nos dio otro factor, otra X.
es más grande que el del 2023, ¿qué podríamos decir? Sí, pues, si este fuese más grande, el total de toda esta producción fuese más grande que el de acá, ¿qué podemos decir ahí? Que este, claro, que le fue mejor a la economía en el 2022 que en el 2023. Pero en este ejemplo queríamos hacer superar. Entonces aquí tenemos una diferencia. Y esa diferencia fue positiva. Entonces, ¿llegamos a un crecimiento? Sí, hubo crecimiento económico. Entonces, la economía estaba creciendo. Sí. Entonces, oye, para que no se olvide ahí dentro de los servicios, o sea, aquí podríamos haber colocado el comercio, que es súper importante, ¿eh? Ahí, el comercio. Sí, porque el comercio es el que mueve muchísima plata. Es un ejemplo, ¿sí? Veamos, porque ese ejemplo lo vamos a ocupar, ¿eh? Ya. Fran, ¿usted me puede ayudar, por favor? La lectura. En 2022 el porcentaje de personas en situación de pobreza baja a 29% de la población de América Latina, 181 millones de personas, 1,2 puntos porcentuales menos que antes del inicio de la pandemia de COVID-19, mientras que la pobreza extrema disminuyó al 11,2% de la población de la región, 70 millones de personas, manteniéndose en niveles similares al 2019, informó hoy la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de CEPAL. Ya, muy bien, hasta ahí mientras tanto. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que al año 2022, o sea, 2 años, han pasado solamente 2 años, la pobreza en Latinoamérica disminuyó un poco, ¿no? Disminuyó, pero aún así llega o alcanza a 181 millones de personas. Un número bastante importante, 181 millones de personas. Esta rebaja fue de 1,2%. Parece que fuese poquito, pero fíjate que a la vez es significativa. Y esta pobreza está comparada con los niveles que habían antes de que tuviéramos la pandemia. ¿Por qué se compararán con los niveles antes de la pandemia? ¿Qué pasó en la pandemia para que pudiéramos decir, sabe que aumentó la pobreza? Porque la gente quedó sin trabajo. Acuérdese que nosotros somos protagonistas y testigos de lo que pasó en la pandemia, que estuvimos encerrados un tiempo, y ese tiempo que estuvo encerrado, acuérdense, muchas partes, muchos elementos de la actividad productiva no podían funcionar, como por ejemplo el comercio, ¿sí? Los negocios cerrados, qué sé yo. Entonces eso generó desempleo, y junto al desempleo, pobreza. Muy bien. No obstante, dice, la CEPAL advierte que la tasa de crecimiento del PIB esperada para el 2023 en América Latina y el Caribe será un 1,7% apenas, significativamente inferior al 3,8% que se había registrado en el 2022 y que podría llegar incluso al 1,5% en el 2024. Nos está diciendo que la economía en América Latina, todo esto, pero en América Latina va a subir, pero con una proyección del año 2024 que apenas va a aumentar un 1,5%. Entonces, ejemplo, si toda la minería de América Latina rentó 5.000 millones y creció 1,5%, ¿a cuánto llegó en el 2024? Por favor, ¿tienen su calculadora ahí? ¿Cómo haríamos ese cálculo?